Arte y psique. Love Liza. Sobre el duelo, la melancolía y cómo tramitamos la pérdida. Cronos. Wilson llega a casa después de asistir al funeral de su esposa Liza. Se para frente a la vivienda como quien observa a Leviatán. Tener frente a sí el sitio en el cual compartió tanto con su esposa lo paraliza, lo petrifica, lo aplasta. Si ver la casa por fuera ya es pavoroso, entrar es aún más terrible, pues dentro están las memorias de Liza como fantasmas que aún habitan ese espacio y ese tiempo. Adentro está Cronos, el dios griego del tiempo lineal, que lo devora todo, el presente, su antes y después. El ramo de flores en sus manos toma el sentido de una ofrenda en la piedra sepulcral, como si la casa fuese en sí misma una bóveda. Cada rincón contiene recuerdos, evocaciones demasiado vívidas aún como para darlas por perdidas. Por eso Wilson reposa en el suelo, cerca de la recámara donde tantas veces durmió con Liza. Al amanecer, Wilson se ve igual de alienado que en la noche anterior, sumergido en profunda pena, en uno de los trances más complejos para la psicología humana, el duelo. Y frente a él, un puzzle de 1000 piezas que ya nunca completará. Lo llaman de la funeraria por el asunto del obituario y le preguntan si deben escribir que Liza se suicidó o si él prefiere omitir eso. Si ya es doloroso y complejo manejar una pérdida de un ser querido, cuánto más si es la pareja y si se dio por suicidio. Luego de algunas noches, Wilson entra a la habitación para tomar una almohada y descubre que Liza dejó para él un escrito, una nota suicida, ese tipo de cartas que nadie quiere recibir ni abrir. Después de volver de la playa, a la que fue con su esposa en su luna de miel, Wilson inhala vapor de gasolina del depósito de un taxi. Esa noche adquiere unos litros en la gasolinera, la esnifa y alucina contemplando las fotos de los recuerdos de Liza. Desde ahí van quedando espacios de la casa con combustible derramado y emanaciones. Recibe la visita de Maura, su jefa, e inventa la mentira de que tiene aviones teledirigidos para justificar el olor a gasolina en su casa. Conoce a Denny, con quien explora la afición a los teledirigidos, y así, entre la farsa que él construye y los personajes esperpénticos, Wilson entra en una espiral descendente, en una retrogradación a estados casi infantiles, enajenado por su adicción, se abandona a sí mismo, y acompañándolo en ese descenso a los abismos, una carta que no se atreve a abrir. Wilson atraviesa el duelo patológico descrito por Freud en Duelo y Melancolía, que se caracteriza por una incapacidad para desprenderse del vínculo perdido, derivando en melancolía. En el duelo normal, según Freud, el mundo exterior se vuelve pobre, pierde valor, pero la pérdida es consciente y se supera con el tiempo. Sin embargo, en el duelo patológico, es el sujeto quien pierde su valor, se siente culpable e indigno, pero se aferra al vínculo aunque sufra. Este escenario se simboliza en la escena en la que Wilson recorre el inmenso cementerio lleno de ofrendas florales que se mantienen en pie, excepto la suya, pues no encuentra el equilibrio. Maura, su jefa, intenta establecer con él un romance. Wilson se horroriza, sale corriendo del lugar. En la melancolía, señala Freud, la libido retirada del objeto perdido no se desplaza a otro, sino que se retira hacia el propio sujeto, provocando que la pérdida del objeto amado se convierta en una pérdida de sí mismo. Mary Ann, madre de Liza, le cuestiona el que duerma en el suelo. Él le dice, será un sitio estúpido, pero es el que he encontrado.
Mary Ann intenta persuadirlo de que lea la carta y le revele su contenido. Wilson explota. No quiero una carta. Yo la quería a ella. Yo la quería muchísimo. Se conoce que en el duelo hay negación e ira. Wilson las vive de manera intensa. No quiere abrir la carta, no la acepta, y su frustración y enojo crecen por la presión de Mary Ann. Los lugares más iluminados de las rutas, en la noche, curiosamente son las gasolineras. Son como oasis para Wilson. Una noche cuando vuelve a casa, la encuentra saqueada. La carta también ha desaparecido y colapsa por completo. Wilson, en ese estado de dolor, negación y bajo los efectos del plomo, proyecta la silueta de Liza en el baño, delira, y empieza a vivir a su vez el colapso de sus mentiras, como cuando el expendedor de gasolina le dice que no hay aviones teledirigidos que vuelen con ese combustible. Tom Bailey le envía un ordenador para que trabaje en nuevos diseños web, pero Wilson ni siquiera llega a abrir la caja. Así que luego de algunos días de no tener evidencias de avances en esos trabajos, llega el mismo Tom Bailey y rompe el contrato con Wilson. Wilson, desesperado, irrumpe en la casa de Mary Ann y encuentra sus cosas en el sótano, las fotos de Liza, todo, y a la propia Mary Ann sola, sentada al borde de la tina de baño, absorta, con la carta en la mano, sin que haya podido abrirla en realidad. Kairos. Wilson vuelve a casa con algunas de sus pertenencias y en llanto, con las manos temblorosas, abre la carta. Kairos ha llegado. Kairos representa el momento oportuno, el instante preciso y fugaz que propicia el acontecimiento. Liza le escribió: Will, seguramente he cometido un grave error y tú no te lo mereces, pero quiéreme y acepta esto en tu vida y sopórtalo. Encuentra a otra y llévame en el corazón. Te hablo desde allí, te hablo desde allí. Con amor, Liza. Wilson se da cuenta de que Liza dejó un cerillo dentro del sobre y quema la carta allí mismo, pero al bajarla al suelo, rápidamente todo se enciende, puesto que hay gasolina impregnada en la alfombra, en el piso de madera, en sus ropas, en toda la casa. Wilson abandona la vivienda que arde por completo. Las llamas devoran todos los libros, los puzzles de 1000 piezas, las fotos, los muebles, todo lo que dejó Liza, todos los fantasmas, todos los delirios, las alucinaciones, las risas y las lágrimas, todo lo que compartieron, todo lo que ya no es. Aion. Y Wilson se va con apenas unas prendas interiores, caminando por el centro de la vía. ¿Acaso Wilson renació de sus cenizas porque experimentó el Aion? Esa dimensión del tiempo que representó en Grecia a la eternidad, al infinito, al tiempo del espíritu y de la experiencia trascendente. Quizá Wilson, en medio del caos abrasador, se encontró a sí mismo. Quizá comprendió que todo se extingue. Quizá redimió la memoria de Liza dejándola partir, llevándola en el corazón.